Hola colegas, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Joshua Barbosa y les doy la bienvenida a nuestro módulo 5 o quinta sesión de nuestro curso universitario en planes de cuidados y registros clínicos de enfermería. Continuando con nuestras clases, vamos a ver el día de hoy el tema de método de correlación cruzada de la valoración y el diagnóstico de enfermería. Vamos a ir analizando lo que está en el contenido del módulo, que lo van a poder ver al costado de este video, en la columna dentro de su página. Vamos a ir analizando cómo es que se llega a correlacionar los datos de valoración que ya hemos visto que se establecen por causa y efecto en nuestro curso y cómo se establecerían los diagnósticos de enfermería a partir de las consideraciones de la valoración. Cuando era estudiante, quien les habla, siempre me preguntaba cuál es o cómo es que se llegaba de la valoración al diagnóstico. Esa fue la pregunta del millón. O sea, teníamos unos datos de valoración que obteníamos a través de los patrones funcionales de Mayor y Gordon. Pero una vez que obteníamos los datos, ¿cómo establecíamos el diagnóstico de enfermería? O sea, ¿cuál era el nexo de la palabra o del constructo que se obtenía en la valoración? ¿Cuál era el nexo que me conllevaba a mencionar o describir un diagnóstico de enfermería? Desconocía el puente entre la valoración y el diagnóstico. Desconocía el método para poder saber o reconocer de que un diagnóstico de enfermería estaba bien realizado a partir de las consideraciones de la valoración. Porque se sabe que la primera fase del proceso de atención de enfermería, el PAE, es la valoración y luego continúa el diagnóstico. Pero ¿cómo es esa transición? ¿Cómo es que el dato llega a transformarse de la valoración al diagnóstico? Vamos a verlo el día de hoy como una breve introducción a lo que vamos a ver en la fase 2 de este curso, que es el establecimiento de la relación entre la valoración y el diagnóstico NANDA, a partir de cuáles o cómo son las consideraciones de cada parte del diagnóstico o la estructura de la taxonomía 2 de la NANDA. Bueno, en este tema de hoy vamos a ver pues, la forma en cómo están estas estructuras de una manera esquelética, por así decirlo, de una manera estructural, cómo es que se van a correlacionar. Veamos, las consideraciones en la correlación son, primero, tanto el efecto de la valoración como el diagnóstico se presentan en el encuentro de la percepción del estado de desequilibrio, es decir, la valoración es lo que nosotros vamos a poder encontrar en el momento y lo que vamos a realizar, ¿no? O sea, en la valoración nosotros vamos a encontrar las respuestas humanas a las manifestaciones de la persona a partir de nuestra percepción como enfermeros respecto al estado del paciente. Eso lo hemos visto en todos los módulos anteriores. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo es que yo voy a reconocer el problema? ¿En función de qué? Vimos en el módulo anterior sobre el efecto. El efecto es todo lo que yo voy a encontrar. El diagnóstico de enfermería nace a partir de la consideración del juicio que se haya obtenido, se haya realizado a partir de la consideración del efecto de la valoración, que quiere decir de que tanto el efecto de la valoración como el diagnóstico de enfermería se encuentran de manera innata en el momento mismo en que yo estoy pensando o estoy interpretando la respuesta de la persona mediante mi propia percepción. Ambas se encuentran. El problema radica que primero yo evalúo o valoro, primero voy a encontrar lo que voy a razonar y luego razono para poder determinar o describir lo que estoy pensando como diagnóstico de enfermería, ya que el diagnóstico de enfermería se encuentra estandarizado, a diferencia de los datos de valoración. El efecto de la valoración orienta el hallazgo del diagnóstico. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? De que en lo que haya encontrado como efecto en la valoración, recordemos que es causa y efecto, el efecto de la valoración, es decir, el fenómeno mismo que estoy encontrando en el momento en que estoy interrelacionándome con el paciente, me va a ayudar a orientar, me va a ayudar a poder descubrir, poder describir, y redactar el diagnóstico de enfermería en función, en este caso, de la etiqueta diagnóstica. Luego lo vamos a ver como ejemplo. La causa de la valoración orienta el hallazgo del factor relacionado. Aquí viene este establecimiento cruzado. Vamos a verlo en un ejemplo. Cuando yo encuentro el efecto de la valoración, cuando yo haya corroborado bien que el efecto es el evento, el fenómeno actual que estoy, en este caso, percibiendo o identificando como algún riesgo, me va a ayudar a encontrar la etiqueta diagnóstica. Excelente. Pero la etiqueta diagnóstica está siendo causada o está siendo relacionada con
algún factor etiológico que se conoce como factor relacionado. Ese factor relacionado se produce a través, o podemos obtenerlo a través de la causa identificada o razonada en la valoración. En este caso vamos a tener también una consideración respecto a las redacciones de cómo es la etiqueta y cómo es el factor etiológico para evitar ciertos sesgos o ciertos errores en la redacción de nuestro diagnóstico de enfermería. A pesar de que el efecto de la valoración orienta la etiqueta diagnóstica, no significa que esa tiene que cambiar o tomar otro nombre. ¿Qué significa? De que muchas veces pensamos, porque muchos de mis alumnos cometían el siguiente error, realizaban la valoración por causa y efecto, y el efecto de la valoración era el mismo que colocaban en la etiqueta diagnóstica, pero muchas veces la etiqueta diagnóstica no tiene el mismo nombre que el efecto de la valoración. Por ende, tenemos que solamente orientarnos, es decir, con la palabra o con la premisa que acabo de descubrir para el efecto de mi valoración, me voy a orientar para poder encontrar el efecto, que en este caso es la etiqueta diagnóstica, en mi diagnóstico de enfermería. Pero no va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de enfermería tiene ya un nombre estandarizado y codificado y por ende no se puede cambiar por reglamento. El diagnóstico de enfermería, espero que puedan entender esto, no se puede cambiar de nombre. El diagnóstico de enfermería de la ANANDA no es una guía. Recuerden, el diagnóstico de enfermería no es una guía. O sea, muchos docentes piensan de que el diagnóstico de enfermería es una guía para que tú puedas orientar a describir un diagnóstico. Mentira. El diagnóstico de enfermería no es una guía, es una norma. Es una norma estándar. Es una norma que permite estandarizar el lenguaje de comunicación en salud en el campo de enfermería. Es la única forma en la que nosotros podemos ser ciencia de verdad, estandarizando el lenguaje, haciéndolo común la transmisión de la información respecto al estado clínico de un paciente, o al estado funcional de un paciente, o al estado psicológico o espiritual de una persona, familia o comunidad. Pero el diagnóstico de enfermería, repito, no es una guía, no es algo que me va a decir, toma este ejemplo, ahora replícalo tú mismo con otras palabras. No puedo hacer eso. Por ende, el diagnóstico de enfermería, en este caso la etiqueta diagnóstica, específicamente la etiqueta diagnóstica que está codificada, no tiene opción a cambio de la forma o la redacción de la palabra, ni siquiera en la traducción, porque es del inglés al español. El diagnóstico de enfermería tiene que ser escrito tal y como está en el libro, porque así está estandarizado y así está codificado. Entonces, si yo coloco pues un nombre, pues acuérdense que los códigos son para poder hacer la digitación informática. Si yo coloco un nombre, pues la computadora no me va a reconocer el nombre por más que tenga el código, porque el nombre está mal escrito. Por eso es que solamente se utilizan los códigos para poder encontrar o hallar el código de manera inmediata. Entonces, repito, el diagnóstico de enfermería, por no ser modificable en su redacción, la etiqueta diagnóstica, no puedo yo cambiar o pasar del efecto de mi valoración inmediatamente al efecto de diagnóstico que es la etiqueta. ¿Por qué? Porque muchas veces el nombre tiene que cambiar. Entonces yo tengo que adecuar la idea que acabo de crear en mi efecto de valoración y poder modificarla para poder darle la precisión de la palabra respecto al hallazgo del diagnóstico de enfermería. Vamos a verlo luego en un ejemplo en la pizarra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si mi diagnóstico de enfermería está bien elaborado? Primero, tengo que corroborar la causa y el efecto que se encuentra en mi valoración. Preguntarme si la causa que acabo de razonar para mi efecto es, o sea, es decir, la causa me está llevando a este efecto que estoy observando o el efecto está siendo ocasionado por esta causa que estoy pensando. Entonces, al preguntarme y corroborarme y además que mi respuesta sea coherente, sea lógica y sea precisa en esta respuesta de que el efecto me está causando o me está siendo provocado por esta causa y mi valoración, paso a la siguiente fase y tengo que encontrar la etiqueta diagnóstica a partir del efecto de mi valoración. Con el efecto analizo. En la taxonomía, hablo del efecto en este caso el efecto de la valoración. Con el efecto analizo en la taxonomía la etiqueta diagnóstica más precisa y me pregunto, ¿qué me llevó a este problema? ¿Qué quiere decir? De que con el efecto de la valoración voy a analizar la taxonomía, es decir, voy a tener que encontrar
el diagnóstico de enfermería buscando primero los dominios, las clases y finalmente la etiqueta para poder determinar la etiqueta más precisa que tenga relación con la premisa identificada como efecto en la valoración. Entonces, una vez que yo haya encontrado el efecto en mi valoración, la causa en mi valoración, el efecto en mi diagnóstico, voy a encontrar o voy a buscar o voy a describir la causa de mi diagnóstico de enfermería, que es el factor etiológico, y lo voy a tener, pero para eso voy a tener en cuenta la causa identificada en mi valoración, ya sea porque esta causa identificada en mi valoración me ayude a encontrar lo que se encuentra en el libro y escribir o describir la premisa que se encuentra en el libro y que sea más precisa respecto a la valoración, o por otro lado, colocar lo que se encuentra en mi valoración. Pero ¿por qué sí el factor etiológico y por qué no el resultado, que en este caso sería el efecto o la etiqueta diagnóstica? Porque, uno, la etiqueta diagnóstica es un estándar, es un efecto, es un resultado de, es decir, es multicausal. Puede ser provocada por múltiples causas que no pueden ser reducidas a solamente algunas premisas propuestas en el libro, sino es tan deliberativa que tiene la necesidad de basarse en el juicio de la enfermera en el momento en que está realizando el cuidado de enfermería y por ende la percepción. A diferencia de la etiqueta diagnóstica, que lo que hace es estandarizar el producto de las percepciones de forma común en un grupo determinado de pacientes. Entonces hay gran diferencia y abismal la diferencia entre las consideraciones de causa en mi diagnóstico de enfermería, que serían los factores etiológicos o factores relacionados, y las consideraciones de los resultados, en este caso serían los efectos o las consecuencias, que son las etiquetas del diagnóstico de enfermería NANDA. Ambas son diferentes. ¿Por qué? Porque el efecto sí puede ser reducido por la forma común en cómo se dan la incidencia de los fenómenos, pero las causas no, porque son múltiples las causas, son demasiadas, tantas que no pueden entrar ni siquiera en los libros que tenemos aquí, ¿no? Bueno. Tercero, tras la pregunta ¿qué me llevó a este problema? Para poder identificar el factor relacionado en el diagnóstico de enfermería, pensamos en la causa de la valoración para que nos guíe en encontrar en el libro el factor relacionado. Es decir, nosotros tenemos que guiarnos en lo que se encuentra en el libro para poder decir si este factor etiológico es y está preciso con lo que he considerado como causa en mi valoración. Pero ¿qué pasaría si el factor etiológico no se encuentra en el libro porque no tiene relación con lo que yo acabo de? Ahora, si mi valoración es exacta, es precisa y está muy bien respondida, pues lógicamente que la causa identificada como razonamiento propio, como enfermero, respecto al estado del paciente, también es precisa. Y por ende, se puede considerar o puede ser flexible la nomenclatura del factor relacionado respecto a causar u ocasionar la etiqueta diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? De que la etiqueta diagnóstica es inmodificable respecto a la redacción del nombre, a la nomenclatura. Pero el factor etiológico o el factor relacionado sí se puede modificar, porque no, como les digo, no depende de las consideraciones comunes el factor relacionado, sino depende de las diferentes manifestaciones o respuestas que se puedan dar para poder otorgar un solo producto, que en este caso sería la etiqueta diagnóstica. Por ende, ambos, uno es flexible, uno es deliberativo, el factor etiológico o el factor relacionado, y uno es concreto y limitado, porque es producto, que es la etiqueta diagnóstica. Bien. Cuarto, cuando haya terminado la etiqueta diagnóstica y el factor relacionado, agrego las características definitorias, si las hubiera, teniendo en cuenta la etiqueta diagnóstica. Bueno, vamos a ver que no siempre vamos a poder describir características definitorias, porque algunos diagnósticos de enfermería son de riesgo, algunos son de bienestar, ¿no? Otros son de promoción de la salud. Las características definitorias son propias de los diagnósticos de enfermería reales. Vamos a ver esta parte en la segunda fase de este curso.
Las características definitorias son parte de los diagnósticos reales, es decir, diagnósticos que están describiendo un evento real que puede comprometer la salud. Bien, recuerden que las características definitorias van a definir, valga la redundancia, a la etiqueta diagnóstica, no al factor relacionado. La relación entre la característica definitoria es directamente con la etiqueta diagnóstica. Me va a permitir evidenciar el problema, no la causa, sino lo que estoy observando. Porque como les dije, lo que observo en este momento siempre es efecto de algo. Lo que percibo en este momento siempre es efecto de algo. No voy a identificar solamente la causa. Diríamos, es como si preguntaríamos qué fue primero, la vaca o la gallina o el huevo. Lo mismo, es decir, ¿cuál es primero, la causa o el efecto? Siempre pensemos que lo que estoy viendo es efecto de algo, pero lógicamente que va a causarme algo. En nosotros como enfermeros vamos a ver siempre el efecto de algo, pero que esté también que puede causarme algo más. Entonces lo que yo quiero es evitar que el efecto tenga efectos, ¿no? O sea, que el efecto se vuelva causa. Bien, entonces las características definitorias se agregan teniendo en cuenta a la etiqueta diagnóstica. Quinto, finalmente, al terminar me pregunto, ¿qué sucede? O sea, me voy a preguntar, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Y el juicio diagnóstico, es decir, la etiqueta diagnóstica, me debe ser tan precisa que debe responder o me debe orientar a una imagen completa del estado del paciente. Cuando yo me pregunto, ¿qué sucede? Lo que me va a dar respuesta directamente ya no es la valoración, sino es el diagnóstico de enfermería. Es así donde el diagnóstico de enfermería toma participación para poder describir las respuestas humanas respecto al estado del paciente o al cambio de ese estado. Debe ser tan precisa la forma de redacción del diagnóstico de enfermería que cualquier personal de salud, no solamente la enfermera, sino cualquier personal de salud, esa es la misión de la NANDA ahora. Cualquier personal de salud puede interpretar lo que yo como profesional y como lenguaje estándar en mi gremio estoy utilizando. Los diagnósticos de enfermería están destinados para poder describir el estado de la persona respecto a sus respuestas o la respuesta de la persona respecto a su estado, pero para que yo como enfermero tenga autonomía de decisión respecto a las actividades a realizar sobre el paciente. Entonces, ¿qué pasaría si mi diagnóstico de enfermería está tan mal formulado que nadie entiende lo que yo estoy describiendo y me va a decir, lo primero que me va a decir, estás gastando hojas, estás gastando tinta de tu lapicero, porque lo que me está describiendo no me sirve para nada? O sea, no encuentro, por más que tú seas enfermero y hayas estudiado 5, 6, 7 años, y no encuentro para nada algo que me sirva a mí que tu diagnóstico de enfermería puedas tener implicancias sobre el paciente. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Ojo, ¿por qué? Porque con los diagnósticos de enfermería tenemos que responder a la pregunta, ¿qué sucede? El diagnóstico de enfermería responde a esa pregunta, a la pregunta, ¿qué sucede? Respecto al estado del paciente. Si no la responde simplemente, el diagnóstico de enfermería no nos vale, no nos sirve, no nos orienta para nada. Es decir, es inservible. Recuerden que el diagnóstico de enfermería nos va a contribuir a la búsqueda de soluciones respecto al estado del paciente, pero también a nosotros nos va a retribuir respecto a nuestra profesionalización, porque nos va a permitir tomar decisiones autónomas respecto al estado del paciente y a las actividades que se van a realizar sobre él. De lo contrario, pues de nada serviría hacer diagnósticos de enfermería solamente para hacer los cursos. No, de nada sirve. Este curso está diseñado para que ustedes, oyentes, puedan entender cuáles son o cómo son las consideraciones respecto a la redacción exacta de los registros de enfermería, teniendo en cuenta cada fase del proceso de atención de enfermería. Pues de lo contrario, nada serviría. Este curso no es, a pesar de que es un curso universitario, no toma en cuenta las cosas que nos enseñan en las universidades. ¿Por qué? Porque en las universidades nos llenan de mucha teoría y cuando vas a la práctica pues no tiene mucha relación entre lo que te enseñaron para registrar y lo que vas a registrar en realidad. Tú solamente te dedicas a copiar lo que hizo la enfermera en el turno anterior. Muchas veces no me lo pueden negar. Y los estudiantes de enfermería llegan con tantas novedades que hasta pueden llenarse una hoja entera. Es lo que yo hacía cuando era estudiante. Que llenan una hoja entera dependiendo del espacio que les quede en los registros de enfermería, y en México pues no tenemos mucho espacio para poder llenar
las partes que nos dan para poder realizar las descripciones de la valoración. Y como les digo, si ustedes pues están acostumbrados a poder a realizar constantemente las cosas que nos enseñan las universidades, simplemente no va a haber coherencia entre lo que nos enseñan y lo que vamos a hacer en realidad. Entonces, yo lo que les recomiendo es de que analicen el contenido de los videos, analicen el contenido del módulo y ustedes mismos vean cómo es que está esta relación de lo que estoy pensando hacer y cómo es lo que ustedes lo van a hacer al final en la realidad, allá en el hospital. La idea no es minimizar el trabajo. La idea es poder mantener la metodología común de la forma en cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Ven? Porque así ustedes van a poder decidir. La autonomía está ahí. La autonomía no es decirles qué es lo que tienen que hacer para que ustedes sean autónomos. La autonomía es darles las opciones para que ustedes puedan pensar qué hacer. Bien, vamos a ver un ejemplo ahorita para poder analizar cómo es que está la relación de causa y efecto en el diagnóstico de enfermería. Vamos. Bien, en esta explicación vamos a revisar cómo es que de la valoración se denota el diagnóstico de enfermería. Habíamos visto que existe una relación cruzada entre las consideraciones de premisas de la valoración y del diagnóstico de enfermería. Ojo que esto es precisamente para esquematizar la relación. La redacción es lineal, ¿ok? Veamos. Vamos a ver, espero que se pueda ver. Valoración, por un lado. En la valoración, durante estas primeras 5 semanas hemos visto que en la valoración vamos a encontrar tanto la causa, espero que se pueda ver bien, y el efecto. Lo estoy colocando así de manera vertical para esquematizarlo. De la causa, la flecha implicativa que me lleva al efecto. Pero por otro lado tenemos al diagnóstico y les mencioné que yo siempre en la universidad me preguntaba cómo es que de la valoración se llega al diagnóstico de enfermería y pues tenemos que encontrar un nexo, ¿cierto? Un puente, una conexión o algo, una palabra que me diga que de la valoración está directamente relacionada al diagnóstico porque se supone que son fases sucesivas, no consecutivas, sino sucesivas. Es decir, de uno le sucede a la otra. Y por eso que menciono incluso acá le puedo osar ponerle una fecha de implicación. Si existe la valoración, existirá un diagnóstico siempre. Si yo realizo una buena valoración, tendré un buen diagnóstico de enfermería. Ahora, en el diagnóstico de enfermería no lo vamos a encontrar en el libro como causa y efectos, pero sí vamos a encontrar como etiqueta diagnóstica, como una etiqueta diagnóstica, ponerlo así, etiqueta diagnóstica como un factor relacionado. Bien, las características definitorias, como les mencioné, vamos a verlas en la clase de diagnóstico NANDA, y las características definitorias van a definir, van a caracterizar a la etiqueta diagnóstica. Vamos a ponerla aquí CD, que es de característica definitoria. Ahora, veamos algunas similitudes. El efecto es lo primero que yo veo, es lo primero que visualizo, es lo primero que percibo, es lo primero que observo, es lo primero que se manifiesta en el momento en el cual yo estoy realizando el cuidado o estoy interrelacionándome con la persona a la cual estoy cuidando. Entonces el efecto, por ser el primero, por ser el fenómeno mismo, es lo primero que yo voy a encontrar. Y lo mismo sucede en la etiqueta diagnóstica. Por eso es que la etiqueta diagnóstica es lo primero que se describe en el diagnóstico de enfermería. No sé si ustedes se han dado cuenta que nunca se pone primero la causa, que es el factor etiológico. Primero se coloca la categoría, que es la etiqueta diagnóstica, que sería el producto de la percepción, es decir, el análisis del juicio que yo estoy emitiendo respecto al estado de una persona. Entonces, la etiqueta diagnóstica es el efecto de algo. ¿El efecto de qué? De un factor, voy a ponerlo aquí, efecto E, efecto, así en círculo, efecto E en círculo. Causa C aquí, causa C aquí. El factor relacionado sería la causa de algo, la causa que me está conllevando a poder precisar un juicio que es la etiqueta. El factor relacionado me lleva, aquí está la flecha implicativa, me lleva a reconocer la idea de que existe un problema de salud, una incertidumbre, un desequilibrio
que sea descrita como una etiqueta diagnóstica en el diagnóstico de enfermería NANDA. Ahora, ¿cuál es la relación? Una vez que yo haya, primer paso, una vez que yo haya encontrado el efecto, 2, establezco la causa, y 3, realizo la relación o voy a describir el diagnóstico de enfermería teniendo en cuenta la idea obtenida en el efecto de mi valoración. Entonces, el paso 3 sería encontrar la etiqueta diagnóstica teniendo en cuenta el efecto. Y el paso 4 sería encontrar el factor relacionado teniendo en cuenta la causa de mi valoración. Es así, por eso que se conoce como correlación cruzada, porque existe una correlación, es decir, en una misma unidad de estudio entre la valoración de mi fenómeno, que es el efecto, y el diagnóstico de enfermería, lo mismo que con las causas. Ahora, la regla número 1 y la regla de oro, el diagnóstico de enfermería del diagnóstico NANDA no se puede modificar en su nomenclatura. ¿Qué quiere decir? Que la idea encontrada en mi efecto puede variar y va a ser siempre muy diferente a la idea que yo voy a encontrar en el libro de los diagnósticos de enfermería. Pero ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo yo voy a saber que hay relación? Ahora, con la idea que encontré en mi valoración, voy a ubicar en la taxonomía NANDA a partir de la página número 29 del libro, que está toda la taxonomía por dominios, por las clases y por las etiquetas, voy a encontrar la etiqueta diagnóstica con la idea que haya encontrado en mi efecto de valoración. Pero eso no significa que lo que yo voy a colocar, por ejemplo, la premisa A, va a tener que ser descrita con la misma forma en mi diagnóstico de enfermería. ¿Por qué no puede ser así? Porque la etiqueta diagnóstica en el libro es muy diferente a la idea deliberada que yo haya encontrado en mi valoración. Tengo que tener en consideración entonces que el efecto descrita como una premisa se va a transformar sin perder su noción, sin perder su esencia en el diagnóstico de enfermería. Solamente me está orientando a encontrarlo. A diferencia del factor relacionado y la causa de la valoración. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a encontrar diferentes factores relacionados en el libro, pero que a veces no están completos o simplemente no se encuentran respecto a lo que yo haya razonado o encontrado en como causa de mi valoración. Si no existe, ¿qué pasa? Vamos a suponer una causa B. Pues si no existe, pues simplemente traslado esta causa B y la pongo acá. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la diferencia entre el factor relacionado y la etiqueta diagnóstica es que esto es estandarizado. Voy a colocarla aquí. Esto es estandarizado. O sea, no puede ser modificado, es normatizado. O sea, no puede ser modificado. O sea, ya no puedo modificarlo porque ya está con código, está codificado. Si yo ingreso la palabra mal escrita en la base de datos informática, el software no me lo va a reconocer y me lo va a rechazar siempre. ¿Por qué? Porque se me ocurrió colocar lo que yo había considerado como efecto en el diagnóstico de enfermería. O sea, no puede ser. El efecto de la valoración se transforma sin perder su esencia para encontrar la etiqueta diagnóstica. Pero no tiene que ir igual. A diferencia del factor etiológico, ustedes se van a dar cuenta que en las bases de datos electrónicas los factores etiológicos no se hallan, no se encuentran, solamente se colocan las etiquetas diagnósticas. ¿Por qué? Porque la etiqueta diagnóstica tiene que describir, porque ese es el juicio normal, ese es el juicio clínico que está normatizado, que está estandarizado, que está codificado. Quiere decir que ese es el pilar de lo que le está sucediendo al paciente. Gracias a esto yo puedo entender o tener una noción de lo que le está pasando al paciente. El factor relacionado, por ende, es deliberativo. ¿Por qué? ¿Por qué es deliberativo? Porque depende del razonamiento de la enfermera para poder establecer el factor relacionado. Ahora la pregunta es, profesor, ¿pero cómo encuentro entonces el factor relacionado? Pues aquí está en la causa. Gracias a la causa que yo hallé en mi valoración, voy a encontrar el factor relacionado. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado entonces esta humilde conferencia. Esta conferencia no tiene talleres. Recuerden que
está dedicada para los alumnos que cursan el 5º módulo de nuestro curso universitario en la fase 1. Y bueno, no tenemos taller. ¿Por qué? Porque ese taller se va a dejar cuando pasen a la fase 2 y lo van a volver a ver ese tema. Así es que muchísimas gracias. Espero que puedan leer el módulo que está en la parte derecha de esta página para que descarguen, lean la misma información, puedan analizarlo, puedan emitir un criterio. No se olviden, eso sí, nunca de comentar cada video en cualquier medio que nosotros publicamos, ya sea directamente al canal de YouTube o ya sea a nuestra página de Facebook, o por correo electrónico si lo quieren hacer más íntimo, más, no sé, menos público. O escríbanos al correo electrónico comentando alguna información respecto a los videos que nos estamos publicando dentro de este curso. Bien, espero que les haya gustado y bueno, se despide el licenciado Yoshua Barbosa, enfermero y neurofisiatra, profesor principal de este curso universitario en planes de cuidados y registros clínicos de enfermería. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.